Bienvenidos nuevamente a su aula. Hoy al módulo de gestión estratégica empresarial, en el cual vamos a abordar el tema de qué es una organización. Debemos iniciar por definir qué son las organizaciones. Una organización son entidades donde dos o más personas trabajan en colaboración y en conjunto dentro de unos límites identificables para alcanzar una meta en común. Son grupos de personas que cuentan con una estructura y se esfuerzan para lograr metas que de uno u otro modo no pueden alcanzar solas. ¿Eso qué quiere decir? Que múltiples personas se reúnen con un mismo propósito. ¿Propósito de qué? De suplir una necesidad existente en el mercado, de suplir alguna necesidad puntual, algún propósito que les genere satisfacción, donde cada una de las personas que conforman una organización se ven atraídas hacia estas porque se sienten identificadas, más allá de que exista un tema, una recompensa, una retribución salarial o monetaria. Las organizaciones por eso se hablan de que están compuestas de personas de las cuales se unen para cumplir un objetivo, para lograr una meta, y que todas se sienten identificadas con unos valores o una misión por la misión que tenga la compañía. También debemos definir o seleccionar o identificar qué tipo de organizaciones hay. Existen, primero, según la naturaleza o actividad económica. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se dedica la empresa? ¿En dónde está ubicada? ¿Cuál es su actividad productiva? Si es una empresa de servicios, si se dedica a comercializar, si se dedica al tema del agro. Definir su actividad económica. Segundo, sea su dimensión predominante, si es social, si es educativa, si es política, si es económica. ¿Sí? Hay diferentes tipos de organizaciones. La tercera es según los intereses predominantes de sus agentes promotores, ya sean miembros o patrocinadores o dueños. ¿Qué quiere decir esto? Que se identifican mucho con la misión o la visión que tienen estos dueños. ¿Sí? Entonces ahí está todo el tema de, pueden ser empresas sociales, pueden ser empresas de ayuda humanitaria, dependiendo de lo que, de estos dueños o estos patrocinadores a lo que se dediquen o el objetivo que ellos tengan en el mundo de donde se debe mover su empresa, así se pueden clasificar sus empresas. Según su papel de rol o influencia en la sociedad, similar a lo anterior, de dónde se está moviendo, qué influencia tienen dentro de la sociedad, si generan un impacto positivo, a qué se dedican, el por qué, el para qué y el cómo lo hacen. Clasificación de las organizaciones. Encontramos unas, las cuales son sin ánimo de lucro, y encontramos otras con ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Unas que se dedican más hacia la parte social, ¿sí? Las otras en las cuales uno de sus principales objetivos es rentabilizar. Las de sin ánimo de lucro son aquellas en las que ellas no, sí tienen unas aspiraciones de crecer, pero su eje fundamental, lo que más las motiva, es el tema de generar un bienestar para la comunidad o para el mundo. El que sea sin ánimo de lucro no quiere decir que sea con ánimo de pérdida. Estas empresas deben estipularse y cuadrar una estructura para que ellas sean sostenibles por sí solas. En sin ánimo de lucro encontramos entidades públicas o privadas, entre las que se pueden mencionar las fuerzas militares, la Policía Nacional, las universidades públicas, entidades religiosas, como colegios, universidades, hospitales, etc. Organizaciones civiles, centros de investigación, defensa civil, cajas de compensación. Organizaciones gubernamentales, usualmente conocidas como ONGs. Otras organizaciones o fundaciones nacionales o internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, el Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar. Son empresas que al final quieren cambiar el mundo, quieren darle un aporte al mundo, pero pues no están vinculadas o directamente asociadas, o su interés principal no es generar unos recursos para el crecimiento de ellas, sino si es generar un recurso, un crecimiento, pero más para lograr dar un bienestar al mundo. Con ánimo de lucro encontramos varias empresas de los diferentes sectores,
empresas que están en el sector primario, como son los agrícolas o minerales, empresas del sector manufacturero e industriales, empresas del sector terciario o prestadoras de servicio. Entonces, estos son como los tres grandes macrosectores en los cuales podemos encontrar empresas con ánimo de lucro, las cuales sí tienen una finalidad de aumentar la rentabilidad de sus accionistas de la empresa, de que las utilidades para los accionistas sean mayores, y uno de sus ejes principales es el tema financiero, que en realidad este tipo de empresas generen un rublo interesante. Con ánimo de lucro se pueden clasificar diferentes formas, uno por el tamaño, que encontraríamos lo que son las pymes, pequeña, mediana y gran empresa, pequeña y mediana empresa, hasta gran empresa. Origen del capital, capital privado, capital público, explotación y conformación de capital, de cómo realizan su aprovechamiento, según su responsabilidad jurídica, según su número de socios, según su responsabilidad legal, donde encontramos lo que son las SAS, las limitadas, las SC y las SCA. Y algo fundamental, ya entendiendo cómo están compuestas y cuáles son las tipologías de empresas, es que para todo este tipo de empresas se hace necesario que ellas cuenten con una planeación estratégica, unos procesos internos y unos procesos administrativos, los cuales deben venir muy vinculados para el crecimiento de las organizaciones. No importa si sean con ánimo o sin ánimo de lucro, si del tamaño que sean, todas las empresas que se conforman, todo tipo de organización debe contar con un tema de planeación estratégica, una gestión o unos procesos internos bien establecidos y unos procesos administrativos. ¿Para qué? Para que las empresas puedan subsistir y se mantengan en el tiempo. ¿Para qué? Sean sostenibles tanto financiera, social y ambientalmente. Listo chicos, como podemos observar en el video, ya dimos un recorrido por la definición de qué es una organización. Los invito a que consulten el material que hay en aulas y que indaguen por su cuenta en otros links en la red qué cosas hay en temas de organización.